El movimiento relativo entre dos bloques puede darse debido a una diferencia de aceleración. Sin embargo, aquí es muy importante hacer notar que el problema puede cambiar drásticamente si el bloque de abajo acelera más que el de arriba. Probablemente es algo complicado, pero si esto pasara, entonces tendríamos que considerar la fuerza de reacción que existe entre los dos bloques. Sin embargo, si ocurre lo contrario, podremos hacer el análisis de cada uno de esos bloques de manera independiente. Las cajas A y B están en reposo sobre una banda transportadora que se encuentra inicialmente en reposo. La banda se empieza a mover de manera repentina en dirección ascendente, de manera que ocurre deslizamiento entre la banda y las cajas. Si los coeficientes de fricción cinética entre la banda y las cajas son de la caja A igual a 0.30 y de la caja B igual a 0.32, determine la aceleración inicial de cada caja. Y bien, ahorita nosotros tenemos un problema en el cual, en el momento en el que la banda arranca, es decir, el momento en el que la banda hace un movimiento ascendente, como nos están diciendo, entonces, ¿qué va a pasar? Pues que los bloques primero van a patinar, porque dice que el inicio es repentino. Entonces, como el inicio es repentino, los dos bloques van a patinar y entonces aquí pueden pasar dos cosas. Presten mucha atención porque de ello depende cómo vamos nosotros a analizar el problema. Escenario número 1. En el primer escenario, nosotros vamos a suponer que la aceleración de la caja B es mayor que la aceleración de la caja A. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento en el que la banda arranca, el bloque B no se va a recargar sobre A. Es decir, suponiendo que están juntos, como la aceleración de B es mayor, entonces B se va a separar de A. Ahora bien, tenemos el segundo escenario donde probablemente la aceleración de A sea mayor a la de B. Y entonces, ¿qué pasaría? Que en este caso, el bloque B sí se recargaría sobre el bloque A. Y si esto ocurre, pues entonces tendríamos que considerar la reacción que va a haber entre los dos bloques. A lo mejor tendríamos que poner una carga que le llamaríamos T, que sería la fuerza que está ejerciendo el bloque A sobre B, y en el otro diagrama de cuerpo libre tendríamos que poner la reacción de esa fuerza T, la cual indica que la fuerza que está ejerciendo B sobre A. Como pueden ver, nosotros tenemos dos casos. El primero es un caso donde los bloques se analizan de manera aislada porque en el momento en el que arranca la banda se despegan. Pero el segundo es donde nosotros tenemos que hacer o plantear ecuaciones que sean acopladas para determinar el efecto que tiene el bloque B sobre el bloque A. Como no sabemos exactamente qué esté pasando, vamos a hacer alguna suposición. ¿Y de dónde vamos a partir? Si nosotros aplicamos la segunda ley de Newton, vamos a decir que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, si nosotros despejamos la aceleración, vamos a tener que es igual a la fuerza entre masa. Partiendo de esto, yo voy a decir entonces que, observen, el bloque B tiene una menor masa. ¿Qué quiere decir? Que va a tener una mayor aceleración. Y entonces vamos a comenzar analizando el caso 1 y al darle solución vamos a ver si esto es correcto, porque esto lo estamos suponiendo. ¿En qué me estoy basando? En esto que les acabo de mencionar. Al ser mayor la masa, la aceleración va a ser menor o viceversa. Entonces, si no existiera como tal la fricción, o si los coeficientes de fricción fueran iguales, yo ya daría por sentado que esa es la propuesta correcta. Sin embargo, observen, de acuerdo a esto que les planteo, pues claramente podemos decir que el bloque B va a tener una aceleración mayor y por lo tanto vamos a poder resolver el problema de manera independiente tanto para B como para A. Pero ¿qué pasa y qué es lo que nos hace dudar de esta suposición? El coeficiente de fricción.
ya que si bien es cierto, vean cómo la fricción para B es mayor que para A. Y entonces puede ser que a pesar de que la aceleración sea mayor para B, esa fuerza de fricción no permita que realmente se mueva el bloque de tal manera que se despegue de A. Pero bien, ahorita todo esto son suposiciones y ahorita vamos a encontrar la solución. Por lo tanto, vamos a suponer nosotros que en esta ocasión el bloque B va a acelerar primero y efectivamente se va a despegar del bloque A. Y entonces, para ello, pues vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre para ambos bloques. Vamos a iniciar con el diagrama de cuerpo libre para el bloque A. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener nuestro plano que está inclinado y vamos a hacer pues nuestro bloquecito A, que sería algo más o menos así, así y así. Después vamos a poner las cargas que hay involucradas en ese bloque. ¿Qué cargas tenemos involucradas? Pues vamos a tener de antemano un peso, el cual está actuando totalmente en la vertical. Entonces, nosotros le vamos a llamar peso en A. Después, ¿qué otra carga vamos a tener? Pues vamos a tener una fuerza de fricción, ingenieros. De hecho, nos están dando su coeficiente. Aquí es muy importante determinar hacia dónde va la fuerza de fricción. Mucha atención, ingenieros. Resulta de que la fricción, ¿cuándo va a existir? En el momento en el que se activa la banda, ya que hay deslizamiento entre la banda y los bloques. Entonces, presten atención. El movimiento de la banda va hacia arriba, como nosotros ya lo habíamos visto anteriormente. Eso quiere decir que si nosotros estuviéramos analizando la banda, ¿cómo iría la fuerza de fricción? Pues la fuerza de fricción tendría que ser opuesta al movimiento. Debería de llevar esta dirección, oponiéndose al movimiento de la banda. Pero ¿qué pasa? Que nosotros ahorita no estamos analizando la banda, ingenieros. Estamos analizando los bloques. Y entonces, como existe deslizamiento en estos bloques, Inges, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que el bloque, en realidad, si vemos el movimiento relativo de la banda, a la hora de que se desliza, es como si los bloques fueran hacia abajo, vinieran en esa dirección, causado por el deslizamiento. Entonces, es como si los bloques fueran hacia abajo, aunque sabemos obviamente que van hacia arriba, pero en el momento en el que se están deslizando, pues por ese mismo deslizamiento, el movimiento de los bloques tiene que ir hacia abajo. Si nos dijeran que no hay deslizamiento, entonces en ese instante nosotros sabríamos que inmediatamente el movimiento de los bloques va hacia arriba. Observen cómo es un movimiento relativo, Es decir, ¿por qué decimos que es un movimiento relativo? Porque tanto los bloques como la banda se están moviendo. Si uno no se moviera, ya sea los bloques o la banda, entonces sería un movimiento absoluto. Partiendo de esto, entonces, si nosotros decimos que gracias a ese deslizamiento los bloques, justamente cuando arranca que se está deslizando, van hacia abajo, ¿cómo iría nuestra fuerza de fricción? Pues nuestra fuerza de fricción iría oponiéndose a ese movimiento de los bloques que va hacia abajo y esta fuerza de fricción entonces iría hacia arriba. Y como ya sabemos, siempre que exista una fuerza de fricción, pues va a haber perpendicular al plano una fuerza que le vamos a llamar fuerza normal. Y listo. Son las únicas cargas que nosotros tenemos. Atención, como estamos suponiendo que los bloques, o más bien que el bloque B acelera, entonces no ponemos ninguna fuerza de reacción. Si supiéramos que el bloque B acelera menos que el bloque A, entonces aquí iría una fuerza externa, la cual sería el apoyo que hay entre A con B. Sin embargo, no es el caso. Y listo. De hecho, aquí le vamos a poner bloque A. Y hasta ahorita nosotros ya tenemos el diagrama de cuerpo libre del bloque A, que por cierto, me hace falta una cosa más, que es el vector de masa por aceleración. Entonces, vamos a colocar ese vector de masa por aceleración, que también lo llamamos vector inercial, y
yo voy a decir que viene en esta dirección, masa por aceleración. Recuerden que cuando nosotros no conocemos este vector, nosotros lo podemos suponer y el signo al final nos va a decir si estamos en lo correcto o no. Pasando al siguiente diagrama de cuerpo libre del bloque B, ¿qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener el mismo plano inclinado, que de hecho lo vamos a poner aquí, un plano inclinado más o menos así, y vamos a tener entonces el otro bloque. ¿Y este otro bloque cómo quedaría? Pues le vamos a llamar B y vamos a poner las fuerzas que están actuando en B, que como están actuando de manera independiente, vamos a tener exactamente las mismas fuerzas que tenemos en el bloque A. Aquí vamos a tener el peso en B, vamos a tener una fuerza de fricción, la cual va en esta dirección, y vamos a tener una normal. Esta normal pues es normal al plano, vamos a llamarle N, y vamos a tener también un vector inercial, y ese vector inercial pues también lo vamos a considerar como si viniera en esta dirección. Y listo, vamos a tener que es la masa por la aceleración de B, y aquí le vamos a poner solamente subíndice A. Y listo, ya tenemos nuestros dos diagramas de cuerpo libre. Ahora sí, vamos a comenzar con la solución de este problema a través de la segunda ley de Newton. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues de la siguiente manera. Vamos a iniciar planteando una sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración. ¿Y qué fuerzas vamos a involucrar aquí? Pues primero, vamos a decir que sumatoria, vamos a poner primero que es para A, que es el bloque A. Y entonces vamos a decir que hay una sumatoria de fuerzas, atención, vamos a llamarle en T igual a la masa por la aceleración en T. Vamos a hacer un cambio de coordenadas con el objetivo de facilitar el problema, descomponer menos cargas que si trabajáramos con X y Y. Y vamos a ver por qué. Vamos a dibujar nuestros ejes, que va a ser este, el eje Y, y aquí vamos a poner nosotros el eje X. Ahora bien, vamos a ponerle los nombres, que este es X y este es Y. Después, con otro color, lo que vamos a hacer es poner los ejes que son tangencial y normal. Es decir, yo voy a decir que este eje de aquí es mi eje tangencial. De hecho, voy a decir que hacia acá arriba van a ser positivos y perpendicular a ese eje que acabo de poner, vamos a poner entonces que es el eje normal. Lo vamos a poner algo más o menos así. Recuerden, el ángulo que hay de aquí a aquí es de 15 grados, es el mismo que hay aquí, el mismo que hay aquí y el mismo que también hay aquí. Hay 90 grados entre el eje normal y el eje tangencial. Entonces, vamos a pasar nuestras cargas a ese diagrama que acabamos de hacer para poder hacer una descomposición mucho más simple. Y la primera carga pues sería el peso. El peso lo vamos a poner que surge a partir de aquí y vamos a ponerlo en la dirección vertical hacia abajo. Después, ¿qué otra cosa vamos a tener? La fuerza de fricción. La fuerza de fricción va en la dirección del plano inclinado y sabemos que ese plano inclinado va en la dirección T. Por lo tanto, vamos a poner que es FR. Después vamos a tener la normal. Pues la normal va completamente en dirección del eje normal. De hecho, lo voy a poner de esta manera. Vamos a decir que esta es la fuerza normal. Y listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos todas nuestras cargas. Por cierto, me hace falta una más que, como ya sabemos, es el vector inercial, masa por aceleración, que viene en la dirección del eje tangencial positivo. Ahora sí, podemos proceder a sustituir en esa sumatoria de fuerzas en T. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Pues vamos a tener que la sumatoria de fuerzas en T, ¿qué fuerzas tenemos? Recuerden que del lado izquierdo son las fuerzas externas. Tendríamos, primero, que sobre el eje T va a estar la fuerza FR. Entonces vamos a poner que es la fuerza de fricción y vamos a ponerle un subíndice en A. Después,
la fuerza normal no tiene ninguna proyección en T, pero el peso sí. Entonces, ¿y el peso cómo viene en T? Pues sería negativo, porque vean, este es el eje que tenemos como normal y todo este rango de 180 grados, cualquier vector que venga en esta dirección de este rango, se va a considerar negativo para el eje tangencial, porque entonces viene hacia la dirección contraria. Entonces vamos a tener que es menos el peso, pero atención, como estamos haciendo o estamos sacando fuerzas en el eje tangencial, pues podríamos ver que yo podría trazar una línea paralela al eje tangencial, solamente con el objetivo de ver que si yo deseo la proyección de este peso sobre el eje tangencial, yo voy a requerir del seno de 15 grados, porque recuerden que entre este eje y este eje hay 90 grados, son ortogonales ambos ejes. Y entonces el ángulo es de 15, por lo tanto yo voy a tener que es por el seno de 15 grados. Continuando, ya no tenemos ninguna fuerza en la dirección T o ninguna fuerza externa al menos. Entonces, esto va a ser igual a la masa por la aceleración. Aquí le vamos a poner subíndices. Es igual a este vector, que como podemos ver, pues no es necesario descomponerlo porque va totalmente en la dirección T. Ahora, de manera similar vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, pero ahora que sea en la componente normal, y esto es igual a la masa por la aceleración normal. ¿Y qué es lo que tendríamos nosotros en esa descomposición? Primero, tenemos la fuerza normal que va totalmente en esa dirección, no tiene ninguna componente, entonces vamos a ponerle la fuerza normal, menos el peso, el cual vamos a tener que sacar su proyección sobre este eje normal. Entonces vamos a tener que es menos W por el cateto adyacente del ángulo. Entonces sería por el coseno, ya que involucra el cateto adyacente, de 15 grados. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto va a ser igual a 0, ya que como pueden ver, no hay un vector inercial en la dirección n, porque los vectores inerciales solamente van en la dirección del movimiento y no hay movimiento en n. Para que eso existiera, los bloques tendrían que levantarse de la banda, tendrían que dejar de hacer contacto. Entonces, eso quiere decir que todo esto es igual a 0. De aquí nosotros podríamos despejar fácilmente la normal y decir que la normal es igual a W por el coseno de 15 grados. Y listo. Hasta aquí, ingenieros, vean qué datos tenemos. De hecho, tenemos la fuerza de fricción porque tenemos el coeficiente de fricción y tenemos la normal. Tenemos el peso y tenemos la masa de los bloques. Entonces, nosotros podemos obtener directamente esa aceleración en A. ¿Y qué vamos a tener entonces? Despejando, vamos a tener que la aceleración en ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la fuerza de fricción. ¿Y esta fuerza de fricción cómo quedaría? Pues es la normal, que por cierto, esa normal va a quedar de la siguiente manera. Es el peso, que son las 100 libras, que por cierto son las 100 libras que nosotros tenemos, y lo vamos a multiplicar por el coseno de 15 grados. Recuerden que hasta ahorita esto solamente es la normal. Después esto lo vamos a multiplicar por el coeficiente de fricción de A, que podemos ver que es de 0.3. Y hasta aquí nosotros ya hemos colocado nuestra fuerza de fricción. Después vamos a tener que es menos el peso ya vimos que es de 100 libras, que multiplica al seno de 15 grados. Y listo. Y después todo esto, ¿entre qué lo vamos a dividir? Pues todo esto lo vamos a dividir entre la masa. Y recuerden que esta masa pasa hacia el otro lado. ¿Y cómo quedaría? Pues la masa va a ser igual a las 100 libras y lo vamos a dividir esto entre la aceleración en sistema inglés, que es de 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Y entonces aquí ustedes pueden apreciar que tenemos todo en función de libras, de pies y de segundos.
Entonces, de aquí nosotros ya podemos decir que la aceleración en A es igual a 0.9965 pies sobre segundo al cuadrado. Y entonces, aquí nosotros acabamos de obtener nuestra primera aceleración para el bloque A. Ahora, si nos vamos al bloque B, vamos a ver que, como es el mismo diagrama de cuerpo libre, es el mismo ángulo y son las mismas cargas, vamos a tener las mismas ecuaciones. Solamente lo único que va a variar es el coeficiente de fricción y el peso. Por lo tanto, para ya no plantear nuevamente las ecuaciones, vamos a sustituir directamente en las ecuaciones que ya tenemos. Y entonces, observen, vamos a tener que es la fuerza de fricción. Bueno, sí, vamos a ponerlo primero como sumatoria de fuerzas en T es igual a la masa por la aceleración, pero recuerden que esto es del bloque B. ¿Y qué tendríamos? Pues vamos a tener que es de hecho lo vamos a poner mejor de este lado. Vamos a tener que es la fuerza de fricción, de hecho vamos a ponerle como igual, fuerza de fricción del bloque B. Después vamos a tener que es menos el peso de B por el seno de 15 grados y luego esto va a ser igual a la masa de B por la aceleración de B. Algo similar va a pasar con la sumatoria de fuerzas en N, pues vamos a tener directamente que la normal en B es igual al peso en B por el seno de 15, de hecho no es el seno, es el coseno, aquí lo podemos ver, sería por el coseno de 15 grados y listo. Ahora bien, pues vamos a encontrar esta aceleración de manera similar a lo que ya teníamos. Y vamos a decir que la aceleración en B, ¿a qué es igual? Primero, es igual a la fuerza de fricción, la cual nosotros sabemos que es la normal por la fuerza de fricción. ¿Y la normal cómo quedaría? Pues la normal es el peso, que sabemos que es de 80 libras para B, que va a multiplicar al que tenemos al seno, no es cierto, al coseno, va a multiplicar al coseno de 15 grados. Y todo esto lo vamos a multiplicar por el coeficiente de fricción, el cual para ese punto es de 0.32. Vean cómo esto solamente es la fuerza de fricción, la normal y el coeficiente de fricción, menos el peso de 80, que son 80 libras, que van a multiplicar ¿a qué? Pues van a multiplicar al seno de 15 grados. Y después todo esto entre la masa en el sistema inglés, que es de 80 libras, y esto lo tenemos que dividir entre 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Y entonces ahora sí, nosotros ya tenemos todo lo necesario para calcular la aceleración en B. Por lo tanto, vamos a decir que la aceleración de B es igual a 1.618 pies sobre segundo al cuadrado, y entonces con esto nosotros nos podemos asegurar de que la suposición que hacíamos en un inicio es correcta. Pese a que el coeficiente de fricción del bloque B es mayor, de todos modos ese bloque B logra adquirir una aceleración mayor que el bloque A. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es necesario poner una fuerza de reacción entre A y B, ya que si están juntos, en el momento en el que arranca la banda, en ese momento se separan. Y entonces, con esto podemos decir que hemos encontrado todo lo que el problema nos ha solicitado. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.